Un cordial saludo, mi nombre es Santiago Castellanos y junto con mi compañero John Roallo les vamos a hablar o a exponer acerca del tema de asociación estadística entre variables aleatorias. Nuestra exposición estará dividida en cuatro partes, que será la identificación de variables, la medición de correlación, la interpretación crítica y el estudio de dependencia en variables discretas. Para poder llevar a cabo nuestra actividad correctamente necesitamos ciertos datos, pero estos datos fueron proporcionados por una inteligencia artificial y fueron puestas de la siguiente manera. Se le hizo una encuesta aproximadamente a un grupo de 20 personas donde se les preguntó su edad, sus notas, su hora de estudio, su nivel de estrés, su uso de café y su nivel de satisfacción. Esto es aproximadamente el promedio de sus notas durante el semestre y cómo se comportaron o cómo sintieron el semestre. De esta forma, llevaremos a cabo nuestra actividad teniendo en cuenta estos datos para poder así llevar nuestra actividad de manera adecuada, teniendo en cuenta ciertos datos para poder analizar y explicar con relaciones. Ahora, teniendo en cuenta nuestra tabla anterior, podemos decir que nuestra identificación de variables sería la siguiente. La edad es una variable continua y discreta, la cual al ser discreta nos dice que tiene que tener un número entero y puede tomar cualquier valor, pero tiene que ser entero. Entonces, por eso es una variable continua discreta. La variable de promedio, también descrita en la tabla anterior como GPA, es una variable continua, ya que esta sí puede tomar valores decimales, pero tiene que ser entre un rango de 1 a 5, o sea, también sería una variable continua ordinal. La horas de estudio es una variable continua ordinal también, ya que esta tiene un cierto rango de estudio pero es más amplio. Entonces, al ser mucho más amplio, donde no tiene cierto rango, la denominamos como continua, pero también podría ser continua ordinal. El nivel de estrés es una variable de tipo continua ordinal, ya que en la tabla anterior nos es descrita que uno en el rango de 1 a 5 donde uno es el nivel de estrés muy bajo y 5 mucho, o sea, en exceso ya del nivel de estrés sería el máximo. Y por eso pues es una variable de tipo continuo ordinal que tiene un rango de 1 a 5. Nuestro nivel de satisfacción también es una variable de continuo ordinal, dado que en la tabla anterior es descrita del nivel de satisfacción como 1 como insatisfecho, y 5 el mayor nivel de satisfacción. Entonces, por eso también es una variable continua ordinal. Y por lo que está encapsulada entre cierto rango, entonces se denomina continua ordinal. El uso de café también es una variable continua ordinal, ya que pues como está en un rango mucho más amplio de tazas de café al día o a la semana, entonces se puede decir que es una variable continua normal, pero en este caso la describimos como continua ordinal, ya que pues se toma un máximo aproximado de tazas de café de 10 y mínima de una. Entonces, dado a ese rango, eh, tenemos nuestra variable de nivel de café. Pasamos a la medición de correlación. En este caso tenemos en estudio tres tipos de correlación, que sería la correlación de Pearson, la correlación de Spearman y la correlación de Kendall, donde estas son sus tres ecuaciones. Y nos dice la primera ecuación, que es la correlación de Pearson, que dice, mide la fuerza y dirección de la relación lineal, donde este puede dar un valor entre -1 y 1, siendo 1 la correlación perfecta, donde ambas variables crecen juntas, y de -1 una correlación negativa, que nos indicaría que una variable sube y la otra baja, y una correlación de 0 donde no hay relación lineal.
Para esto se necesitan pues el estudio de dos variables que serían X y necesita datos continuos y relaciones aproximadamente lineares. La correlación de Spearman nos dice que mide la relación monótona entre dos variables, donde ésta usará rangos en lugar de valores originales. O sea que esta correlación es ideal para variables ordinales y que no asume linealidad. Ahora, la correlación de Kendall, también conocida como tau o de Kendall, se utiliza para medir la fuerza y dirección de la asociación entre dos variables ordinales. Es una prueba no paramétrica, lo que significa que no asume una distribución normal de los datos. Se basa en el concepto de pares concordantes y discordantes para la relación entre dos variables. Entonces, para estas tres correlaciones es necesario la utilización de dos variables, que en este caso pues serían X y Y. Por ejemplo, para la medición de las correlaciones, entonces en este caso utilizaríamos los siguientes pares, que sería GPA. GPA es nuestra nota versus horas de estudio, notas versus el nivel de estrés, versus el nivel de satisfacción, el nivel de estrés versus el uso de café, las horas de estudio versus el nivel de estrés y el nivel de satisfacción versus el nivel de estrés. Dado las siguientes, dado las anteriores ecuaciones, y los pares o como vamos a analizar nuestras variables nos dio la siguiente tabla, o sea, haciendo todas las correlaciones y utilizando las tres correlaciones, entonces obtenemos lo siguiente. Bueno, continuando con la presentación, encontramos el apartado de la interpretación crítica. Aquí encontramos las similitudes, las diferencias y algunas aplicaciones típicas. En las similitudes encontramos que en la mayoría de los casos, ya sea Pearson, Spearman o Kendall, encontramos que las variables tienen una relación fuerte, lineal o monótona. En el caso de las diferencias encontramos que Pearson se ve más afectado por valores extremos, mientras que Spearman y Kendall se hacen en rangos y son mucho más robustos. Algunas aplicaciones típicas encontramos que Pearson trabaja con variables continuas, con relación lineal. Spearman, mientras tanto, trabaja con variables ordinales o no lineales. Y Kendall se basa en pocas observaciones o muchos empates. Es mucho más conservador y robusto. En esta sección vamos a analizar la dependencia entre dos variables discretas, las cuales son el nivel de estrés y el nivel de satisfacción. En esta primera gráfica encontramos la función de densidad conjunta, como bien ya se sabe, es el nivel de estrés versus el nivel de satisfacción. Em, para verificar si estas variables son independientes, nos basamos en la regla, que nos dice la regla que la probabilidad conjunta debe ser igual al producto de las probabilidades marginales. Vamos a hacerlo con un ejemplo. En este caso, la probabilidad de tener estrés igual a 3 y satisfacción igual a 4 es de 0,2. Si las variables son independientes, este valor debe ser igual al producto de la probabilidad de tener estrés igual a 3 por la probabilidad de tener satisfacción igual a 4. En este caso, este producto nos da 0,105 y 0,105 es diferente a 0,2, por lo cual podemos concluir que estas variables no son independientes. Bueno, en esta sección vamos a hablar acerca de la información mutua. Esta información mutua se calcula con el fin de evaluar qué tanta dependencia existe entre las variables. En este caso, como bien se sabe, es acerca del estrés y de la satisfacción. La información mutua se calcula utilizando esta fórmula, que mide cuánto será una variable, reduce la incertidumbre, o sea, conociendo una variable reduce la incertidumbre sobre la otra variable. En este caso usamos la probabilidad conjunta y también las probabilidades marginales, que es el producto de la probabilidad A por la probabilidad B, que son las dos variables. Combinándolas con el logaritmo y pues utilizando una sumatoria. Como bien podemos observar en esta tabla, en las filas encontramos una contribución individual.
a la información mutua. En este caso, por ejemplo, cuando el nivel de estrés es igual a 0,5, encontramos que la contribución es igual a 0,4644. Entonces, al sumar todas estas contribuciones, como se dice acá, las contribuciones de cada parte nos da el valor de información mutua. Entonces, si sumamos todas estas contribuciones, obtenemos un valor de 1,76 bits, lo cual nos indica que hay una dependencia significativa entre las variables. Y así hablamos acerca de qué es la información mutua. Bueno, como algunas conclusiones de nuestra presentación, podemos decir que no todas las variables son independientes, quiere decir que algunas de ellas pueden mostrar dependencia estadística. ¿Que cuáles son más dependientes? Son aquellas que presentan mayor valor absoluto de correlación y alta información mutua. Algunas de las diferencias principales entre Pearson, Kendall y Spearman se basan en lo siguiente. Pearson mide la relación lineal, mientras que Spearman y Kendall miden relaciones monótonas, siendo Kendall más robusta y con datos atípicos. Eh, la relación mutua detecta cualquier dependencia, no solo lineal o monótona. Y como algunos conceptos claves a mencionar, decíamos que la correlación es la fuerza y la dirección de una relación. La independencia es aquella que mide que no exista la relación entre las variables que se están analizando, es decir, que sean independientes. La información mutua es la cantidad de información compartida entre estas variables que se están analizando. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya de su agrado. Muchas gracias.